es la última actividad que vamos a compartir hoy y va relacionada más que nada a la carrera de periodismo integral y deportivo. Vamos a charlar con Julián Polo, periodista deportivo, trabajó 5 años en el área de comunicación de la Argentina Open, torneo de tenis de la ATP Tour, fue periodista freelance para los Juegos Paralímpicos de Río, para el diario La Nación, trabajó en el área de redes sociales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, donde también fue uno de los presentadores para las redes oficiales. Lo vamos a invitar también a Luis Coudanes, él es el director, el coordinador de la carrera de periodismo integral y deportivo. Te dije director creo que todos los días, Lucho, especialmente a vos dije que eras el director. Tal vez porque estás dirigiendo todo esto también del DSA Week, ¿no? ¿Cómo te va, Diana? Hola, Muchas gracias. Lucho, ¿cómo estás? Sí, la verdad que llegamos a esta última jornada. Cuando empezamos el lunes, pensábamos que iba a ser mucho más largo toda la semana, pero se fue pasando, fue una vorágine de cosas. Y como este año lo habíamos pensado también, iba a ser más difícil que los 2 años anteriores, porque fue una mezcla de presencialidad y virtualidad. Y realmente estuvimos corriendo de un lugar para el otro, ya que estuvimos en el instituto, pero en los 2 edificios hicimos actividades, muchas actividades virtuales que las hicieron cada uno desde sus hogares o mismo desde aquí, desde el estudio donde estamos transmitiendo, mismo en la estación Belgrano, en Palo y Hueso, con una de las charlas de Sol La Villa. Así que la verdad que fue variadísimo. La cantidad de actividades también muy importante, 18 actividades. Dos de nuestros disertantes salieron en vivo desde Barcelona, igual que el año pasado tuvimos también disertantes del extranjero. Y a ver, si decimos extranjero, y bueno, yo pensando en todos los periodistas con los cuales he tenido relación a través del tiempo, a través de los torneos de tenis, de los eventos, de los medios, mismo del instituto, con el cual ya hicimos una charla el año pasado, estaba en el extranjero el año pasado, estaba lejos de acá, ¿sí? Pero ahora ya está en Buenos Aires, recién llegado a Buenos Aires, todavía con jet lag. O sea, está todavía aclimatándose a la ciudad de la furia, Buenos Aires, y lo recibimos ahora a Julián Polo. Yo lo aplaudo, no sé si lo aplaudo del otro lado. Juli, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Sí, bueno, un placer estar en este ciclo de charlas que están dando y gracias, Lucho, por convocarme. Para mí un placer. Perdón si se me escapa algún bostezo o algo, no es que esté aburrido, es que el jet lag pega fuerte, siempre dura entre 5 y 7 días y llegué hace 48 horas a Argentina, así que bueno, mirá la música. ¿Viste? Con música japonesa todo de el fondo. clima, todo el clímax. Todos los detalles, sí, sí. A ver, Juli. Así que bueno. Ahí está. Sí. Bueno, a ver, si me bajan un poquito la música y a ver si se escucha, atención, te voy a hacer una pregunta. Voy a usar el traductor porque japonés todavía no sé hablar, pero yo sé que vos aprendiste a través del tiempo un poquito. Poquito aprendiste. Poquito. Vamos a ver si agarrás esta, A ver. Konnichiwa, Nihon ni kaerimasu ka? Buenas tardes, ¿hablas japonés? No. Otra ¿No? oportunidad. Buenas tardes, seguro. Nihon ni kaerimasu ka? Yo lo que entiendo es el Nikai Maska es el pasado y es pregunta, es en tono de pregunta, y Nihon es Japón. Entonces, algo me estás preguntando sobre Japón, Sí. pero no sé qué. No sé qué es. Te hago la pregunta en español. ¿Te querés volver a Japón? Mirá, bueno, más o menos iba por ahí. Y mirá, acabo de llegar a Argentina, estoy bien en Argentina. Extraño Japón, no solo por la experiencia de los Juegos Olímpicos, que fue por lo que fui allá y por lo que estuve 2 años y medio, sino también por todos los amigos que hice, por la experiencia, por el país, por todo lo que viajé y por lo que me adapté a la cultura. Entonces, no sé si volvería a vivir en Japón, porque a mí siempre lo que me mueve es un poco la parte profesional y las oportunidades laborales, y creo que después de lo de Tokio no imagino otra oportunidad parecida y que valga la pena de esa manera como para volver. Te quedaron
buenos amigos, referencias, Sí, hiciste un buen trabajo. sí, sí. Cuando te aclimates a Argentina, te vas a querer volver, me parece. No sé, por ahí venía la Bueno, pregunta. no sé, la verdad, mira, Lucho, llegué hace 48 horas. Entonces, todos me están preguntando lo mismo y yo le digo, mira, todavía estoy con jet lag, no entiendo nada que está pasando, estoy sobrepasado, pero creo que eso te lo voy a poder responder creo que en un mes por lo menos. Pero Perfecto. que va a ser difícil la adaptación, seguro, Perfecto. En un mes seguro. vamos a estar con mesas de exámenes en el instituto, así que no vamos a poder hacer la charla. Te damos a lo mejor un poquito Bueno, más de tiempo y en abril vos me avisás dónde estás y hacemos una charla de donde estés. ¿Te parece? dale, dale, perfecto. Ya la hicimos de Japón, ahora la hacemos de Argentina, Perfecto. Y veremos la después no próxima. sabemos de dónde. Bárbaro. Juli, a ver, contame, estuvimos haciendo un punteo de algunos temas. Hay varios de los alumnos que están escuchando esta charla, que es libre, obviamente, puede estar escuchándola un alumno de otra institución, un docente, público en general, un amigo tuyo. Invita amigos para sumar gente. Si querés, te doy un tiempito para mandar unos WhatsApp. Eh, Dale, dale. a ver, yo te preguntaba, ¿cómo fue ese momento exacto? El año pasado hablábamos de incertidumbre. En tu charla, que fue creo que en mayo, hablábamos de incertidumbre. Estabas ahí, Ey, en el peor momento. Sí. no sabemos cuándo termina, cuándo empieza, qué pasa con todo esto y si me tengo que volver o no. Bien, ahora te pasó todo eso, ¿no? Pero en ese momento de incertidumbre, hubo después un momento un poquito más adelante en donde hubo certidumbre, en donde se confirmó la realización de los juegos, la fecha. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Qué pasó? Bueno, fue un momento muy complejo. Yo venía, el mundo estaba, no era solo los juegos, el mundo estaba en vilo en base a cómo iba pasando el coronavirus y cómo cada país se iba adaptando a eso. En el momento del encendido de la llama, que era en Grecia, yo estaba en Grecia cubriendo ese momento en Atenas y bueno, empieza a explotar la pandemia en Europa. Ahí es cuando yo realmente me digo, si esto, porque siempre, en definitiva, cuando empieza a afectar a los importantes de Occidente, es cuando las cosas empiezan a tomarse más en serio. Y bueno, varios comités empezaron a escribir, mira, si los juegos se realizan en julio de este año, nosotros no vamos a participar. Y empiezan a caer estas noticias, y yo dije, los juegos, algo va a pasar, porque no se pueden hacer, no hay garantías. Entonces ahí empezó la incertidumbre, nosotros también no se sabía, el Tour de la Antorcha en Grecia se suspende, no se sabía cómo íbamos a volver, si el avión que iba a traer la llama iba a poder entrar a Grecia, si mi avión, yo tenía que volver un día antes en otro avión para cubrir la llegada de la llama, entonces yo no sabía si podía volver a Japón. Era un quilombo, después se terminan postergando los juegos y ahí la primera incertidumbre es si los juegos se van a realizar, porque al principio fue un comunicado de que los juegos no se realizaban, después termina confirmándose, que se van a postergar, perdón, y después se termina confirmando la fecha. Y bueno, ahí también la incertidumbre era, por un lado, de qué va a pasar con los juegos, si realmente se van a poder hacer, y después la otra era de qué manera vamos a trabajar en este periodo, de qué manera vamos a seguir comunicando, vamos a parar, vamos a cambiar la estrategia, cuál es la estrategia, vamos a seguir teniendo trabajo, me tengo que volver a Argentina, me quedo. Y ahí fue el momento que tuvimos la charla. Después, a medida que fue pasando el tiempo, las cosas se fueron aclarando, empezaron a aparecer más respuestas, empezaron a aparecer lo que se llamaban los playbooks, que eran estas guías de cómo se iban a realizar los juegos en las diferentes áreas, pero a la vez el descubrimiento de la pandemia y teniendo más data iba pasando mes a mes y todo, como sabemos, iba cambiando día a día. Nosotros desde lo comunicacional, al principio algo muy japonés es cuando hay un problema, comunicar lo básico y mantenerse al margen. Y esa fue la bajada de línea, una bajada de línea muy conservadora, pero a la vez muy segura, porque si vos no escribís mucho, pero ya escribiste lo básico o comunicaste lo básico, la gente, bueno, va a estar preguntando, pero va a saber que esto es lo que está pasando. Entonces, esa fue la primera directiva y después empezó diferentes campañas. El Comité Olímpico Internacional lanzó una campaña que era Stronger Together, juntos somos más fuertes, digamos, sería la traducción. Y bueno, esa campaña todo se empezó a Tokio 2020 y el Comité Olímpico Internacional tenían un acuerdo en el cual éramos como un equipo.
de comunicación. Entonces, esa campaña se empezó a transmitir también a Tokio 2020 y empezamos a enfocarnos más en la resiliencia, en la fuerza de los atletas, de estar entrenando en su casa para los juegos, porque no pueden salir, y todo ese costado más emocional y de resiliencia, no solo de los atletas, sino del pueblo japonés, que una vez más, ya sea en su momento por la bomba atómica, por guerras, por diferentes, por terremotos, desastres naturales, siempre se levanta. Bueno, esta es una oportunidad más de levantarse y demostrarle al mundo que podemos. Entonces, el giro comunicacional cambió mucho y la planificación de los juegos, que estábamos a unos meses, un poco se estancó y quedó en un periodo de que no había mucho que contar. Entonces, un periodo mucho más tranquilo que nosotros pudimos también disfrutar más en lo personal y arraigarnos más al país y vivir más la cultura japonesa, en vez de estar trabajando 100%. Y después, ya en el periodo previo a los juegos, ahí ya contaré más adelante, es cuando empieza la planificación real de lo que venía, que eran los juegos. ¿Qué fecha aproximadamente fue la que vos sentiste que estaba todo encaminado de nuevo y que ya estaban esas directivas claras de empecemos a comunicar, empecemos a acelerar? Sí, yo creo que a fin de año del año pasado, de 2020, empezó como a naturalizar, empezamos todos a entender más que había que convivir con la pandemia y empezó a naturalizarse un poco más el coronavirus y viste, se empezó todo, la gente a liberar un poco más, a relajar un poco más. Entonces, todo iba de la mano de cómo el mundo iba viviendo la pandemia. Entonces, yo creo que a fin del año pasado empezó a relajarse, pero realmente el momento que ya entendimos, bueno, los juegos van a pasar y hay que empezar a comunicar como ¿viste? Sin tanta restricción, un poco más de libertad, fue cuando empezó el Tour de la Antorcha en Japón, que fue el 20 y pico de marzo. Ahí en cada Juegos Olímpicos, en la previa, la llama olímpica se encendió en Grecia y se manda al país anfitrión, empieza a recorrer el país. Y bueno, ese día empezó el 20 y pico de marzo y bueno, y ahí empezó, cuando empieza el Tour de la Antorcha, empiezan en cierta manera los Juegos, porque todos los días tenés algo. Y creo que ahí yo sentí que ya empezábamos y había que meterle a pleno. Y ahí, bueno, se empezó todo a liberar un poco más, pero también se empezó a complicar más internamente, ¿viste? Había más cosas que hacer, tu jefa ya te controla menos, vos te largas un poco más y bueno, se empezó a liberar un poco más. Juli, explícanos a todos un poquito cuál fue tu trabajo. Te invito a que si querés empezar a compartir cosas para empezar a mostrarnos, compartir pantalla de lo que quieras, que referencie de lo que vas a hablar ahora. Específicamente, ¿cuál era tu trabajo dentro de los Juegos Olímpicos? Decíamos que tenías un cargo de Senior Manager y Host de las redes sociales de Tokio. ¿Cuál era específicamente tu trabajo? Y cuando vos quieras, lo decidas, empezamos a mostrarnos lo que vos quieras. Dale, primero hago una mini intro y después empiezo a mostrar, pero básicamente, como vos decías, el puesto de Senior Manager sería como un coordinador de redes sociales. Entonces, yo estaba a cargo junto con dos compañeros de coordinar las redes sociales del equipo global. Estaba el equipo global y el equipo japonés de redes sociales. El equipo japonés eran exclusivamente las cuentas en japonés y el equipo global son 6 idiomas diferentes. Entonces, yo estaba a cargo de coordinar lo que era, bueno, qué contenido, cuál es la estrategia, qué cosas vamos a publicar, cómo vamos a encarar la cobertura de cada día de los Juegos Olímpicos, cuáles van a ser las piezas. Entonces, y además tenía principalmente a cargo manejar el Instagram y era la cabeza del equipo de español. O sea, hay 6 idiomas, uno de ellos era el español, todos los 6 idiomas era inglés, francés, español, coreano, chino y hindi. Esos 6. Y después el japonés era como aparte. Entonces, de esos 6 idiomas, yo era la cabeza de español. Entonces, tenía que, además de la estrategia global de los 6 idiomas, que había muchas cosas que encajaban para todos los idiomas, había una estrategia localizada del español. Bueno, por ejemplo, ¿cómo vamos a encarar los Juegos Olímpicos a nivel global? Bueno, estas cosas, la programación del día, arrancamos con la programación del día. Después arrancamos con los atletas destacados. Pero después, ¿de qué manera vamos a encarar la planificación a nivel localizado? Bueno, nosotros somos español, no podemos estar todo el tiempo hablando de
los atletas de Estados Unidos, porque no les interesa, no, tenemos que enfocarnos en los latinos y en los españoles. Entonces, bueno, ese era mi rol a nivel redes sociales y después también cumplí el rol de presentador, de host, en vivos, en coberturas en las cuales nosotros hablábamos a cámara y también, bueno, me tocaba filmar, editar, un poco de todo. Y bueno, eso también fue un desafío muy grande porque me tocaba ser presentador en inglés y en español. Que yo cuando llegué hablaba bien inglés, pero no era mi idioma que lo sentía nativo, lejos de eso. Y de golpe empezar a largarte a presentar en cámara, que ya tiene una dificultad, aunque sea tu idioma, y hacerlo en inglés, para mí fue una de las cosas más importantes que logré y una de esas cosas que decís, jamás podría viste, lo intentás, practicás, te equivocás hasta que termina saliendo. Lucho, Puede Sí, fallar. si te parece, Ah, podemos invitar a todos los ok. alumnos a que ingresen a las redes Ahí sociales para está. que lo vayan mirando a la vez que totalmente. van escuchando la charla. Perfecto, sí, sí, invitamos que vayan chequeando con sus teléfonos, también mientras lo van escuchando, total, en el teléfono no se corta, o si están en la computadora, pueden utilizar el celular Era para la poder cuenta ir. oficial de Tokio 2020. Exactamente. Era Bien. la cuenta de Instagram de Tokio 2020 y básicamente, para resumir y seguir adelante, había una planificación que se hizo desde, los juegos pasaron el 23 de julio empezaron y ya desde fines de mediados de mayo empezamos a planificar, bueno, cuáles son los formatos que queremos utilizar en todas las redes. Bueno, tiene que haber una pieza que diga que comienza el día. Tiene que haber una segunda pieza que te diga cuáles son los eventos más destacados del día. Después una tercera pieza que diga, estos son los atletas destacados, los atletas que no te podés perder de tu idioma. Si es una cuenta global, bueno, serán atletas de todo el mundo. Si es la cuenta, por ejemplo, de español, nosotros íbamos, pasábamos por todas las competiciones que había del día e identificábamos a nuestro criterio cuáles eran los atletas latinos o de habla hispana más destacados. Entonces, para vos lograr esto, tenés que planificar muchísimo y no es solo eso, sino es decir, bueno, en el caso de que Paula Pareto gane una medalla en el día uno de competencia, ¿de qué manera vamos a comunicar esto? Bueno, vamos a tener un video de archivo de Paula Pareto ganando en las anteriores, mostrando cuando ganó las anteriores dos medallas, o vamos a tener una entrevista que ya tenemos de antes, o vamos a hacer un diseño gráfico. Bueno, ¿de qué manera vamos a encarar esto? Entonces, intentábamos predecir en cierta manera cuáles iban a ser los grandes momentos de los juegos y de qué manera íbamos a comunicarlo. Y después también tener ciertos formatos de emergencia en el caso de atletas que no esperábamos que ganen medalla o tengan una buena participación. A la vez, estábamos en completa comunicación y coordinados con el Comité Olímpico Internacional, que teníamos reuniones diarias en la cual nos alineábamos y les decíamos, bueno, esto es lo que nosotros tenemos planteado. ¿Qué es lo que tienen ustedes en el mismo día? Así no comunicábamos lo mismo y así no nos pisábamos con el contenido. Así que esto fue un proceso muy largo de planificación, de generación de las diferentes piezas gráficas para poder llegar con una estructura a el primer día de competencia. Porque el primer día de competencia es el peor, porque vos tenés una estructura y creés que esa estructura va a funcionar, pero hasta que no realmente pasan los juegos, vos no tenés idea si eso va a funcionar y cuáles van a ser los tiempos de los procesos. Entonces el primer día es un primer día caótico en el cual vas probando y vas viendo cuánto te lleva tiempo, qué cosas funcionan, qué cosas no, y qué cosas empiezan a funcionar, qué tiene más interacción y demás. Y a medida que van pasando los días vas entrando en una gimnasia, en un mecanismo que todo va fluyendo y va pasando automáticamente. No había publicación Juli, del día, para que se entienda. Nada en el día, o sea, todo lo que se publicaba en el día ya estaba trabajado desde antes y pensado desde antes. Había que dividirlo entre una parte que es la planificación, que sí hay cosas que están hechas o que que sabés que vas a tener. Después otra gran parte que es la improvisación, porque bueno, pasa que Simone Biles se baja de los eventos de gimnasia artística por su problema de salud mental y bueno, tenés que salir a improvisar, tenés que ver de vuelta de qué manera comunicás esto y cuánto comunicás, cuánto no. Y otra manera, una tercera pata, dijimos, la planificación,
la improvisación y también la adaptación, que va de la mano de la improvisación, que bueno, adaptarte también a los cambios. Bueno, improvisaste, bueno, una vez que viste que funcionó eso, bueno, adaptate a lo que está funcionando y no tampoco te quedes con el guión porque lo que planificaste no quiere decir que sea lo que tengas que seguir a rajatabla. Juli, te quería preguntar, relacionado a lo que preguntaba Diana, todo está planificado, podés improvisar, podés adaptar. ¿Había compañeros tuyos de trabajo, había gente del equipo que no llegaba a tiempo a preparar sus trabajos, a entregar sus trabajos? Y si sucedía eso, ¿cuál era la solución? Siempre hay diferentes bajones o diferentes equipos que funcionan de otra manera, entonces hay equipos más fuertes, hay equipos que no sé, que tienen más energía, que se la aguantan más, entonces siempre hay diferencias, pero lo que nosotros intentábamos era con esta planificación cubrir, o sea, hay cosas que no podés obviar. Lo principal en las redes para mí es informar, primero tenés que informar, y si podés informar y entretener a la vez, es espectacular. Entonces, con la planificación, la información básica estaba cubierta. Es decir, que aunque haya bajones de energía, aunque pase lo que pase, lo básico va a estar. Y eso es lo primordial. Después, bueno, en esos bajones de energía o en esa incapacidad de improvisación o como quieras llamarlo, bueno, hay cuentas que terminan funcionando mejor, que tienen mejor alcance o cuentas que, bueno, están bien, pero que no son muy destacadas. Entonces, con esta planificación se preveía el error o el bajón de energía, pero siempre lo básico estaba. Acá preguntan, estoy viendo el chat en la transmisión de YouTube y pregunta Álvaro Fantini si en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, de la juventud, tuviste un rol parecido desde las redes o en las redes. Eh, en, en Buenos, en Buenos Aires 2018 también tuve un rol similar, eh, era más como un community manager en Buenos Aires 2018, no tenía un rol más de coordinador, pero sí y también fue muy parecido porque en Tokio 2020 me tocó cubrir el Tour de la Antorcha, fui a alrededor de 10 provincias diferentes, me tocó viajar muchísimo, filmar, editar, entrevistar, entonces eso me tocó en Tokio 2020 y yo en Buenos Aires 2018, además de mi rol manejando las redes, también fue el de coordinar la parte de comunicación del Tour de la Antorcha, donde hicimos 17 mini documentales en los cuales, bueno, yo pensaba la idea y entrevistaba y después había todo un equipo de edición, de video, que eran unos cracks que se encargaban de todo esto. Entonces, en cierta manera, capaz en Tokio era un rol más de coordinar, porque tenía más experiencia, pero también después me tocó viajar mucho y cubrir el Tour de la Antorcha en ambos juegos. Bien. ¿Cómo seguías, Juli? Ahí cuando estaban, digamos, estaban en el medio de los juegos. Sabían que iba a haber un final de los juegos, así como hubo un principio también, y me imagino que se habrá hecho algún trabajo especial. Se iba desarrollando los juegos, pero ya estaban preparando algo especial para el final. O sea, hicieron un trabajo previo, un pre-Tokio, durante los juegos y post-Juegos Olímpicos, post-Tokio. ¿Qué pasó? ¿Hubo algo ya preparado? Primero es muy interesante lo que decís porque nosotros durante los juegos, antes de los Juegos Olímpicos, no solo planificamos los Olímpicos, sino los Paralímpicos. Pero en el final de los Olímpicos empezamos a planificar los Juegos Paralímpicos, que hay un lapso de alrededor de 15, 20 días entre un juego y los otros, y había muchísimas cosas que hacer. Entonces, mientras el Comité Olímpico Internacional estaba un poco más relajado, porque ya los Juegos estaban terminando, y como te digo, llega un momento ya al final que con la gimnasia que tenés, medio que sale solo. Nosotros ahí no nos podíamos relajar porque también teníamos que planificar los Paralímpicos. Entonces, al final de los Olímpicos era más pensar bueno, en darle un cierre a la ceremonia de clausura, había ciertas piezas especiales de cierre, pero si no, era bueno, preparar el periodo de transición, que no solo teníamos que tener piezas listas, sino también un periodo de descanso, porque la cantidad de trabajo, o sea, yo me levantaba a las 8:30, tenía 3 reuniones hasta las 10 de la mañana
y después trabajaba de 10 a 1 de la mañana, como mínimo. Entonces, el cansancio era extremo, más la planificación que ya venía de antes, que estábamos muertos. Entonces, en este periodo de transición entre juego y juego, teníamos también que asegurarnos de estar planificados para poder dormir y descansar, que era mega necesario para poder rendir en los Paralímpicos. Después, una vez que empezaron los Paralímpicos y pudimos llevar a cabo lo que planificamos, ya a la mitad de los Paralímpicos uno también se empieza a relajar un poco y empieza a darse un poco de espacio a disfrutar, que también es importante, porque más allá del trabajo y la responsabilidad, también tenés que, yo siempre digo que es muy importante, y le decía al equipo, de tomarte todos los días 5 minutos para vos, para disfrutar. Esos 5 minutos no van a cambiar absolutamente nada en tu trabajo, en tu performance, pero va a cambiar sin dudas tu cabeza y la manera que estás encarando el día y el disfrute. Que eso también te va a dar más motivación y te va a dar otra energía para encarar el siguiente día o encarar lo que queda de ese. Entonces, creo que capaz a mitad de los Paralímpicos uno también empieza a disfrutar un poco más, a darle un poco más de espacio a eso. Y ya para el cierre había así una pieza principal, que era la pieza de arigato, que quiere decir gracias, en la cual se le agradecía no solo a los atletas, sino también a todas las personas involucradas en los juegos que hicieron realidad estos juegos, como los voluntarios, el personal de salud, la policía y demás. Entonces se hizo como un gran video en el cual se le agradecía, y también desde arriba, y a mí esto me llamó un poco la atención, que quisieron terminar la comunicación a los 2 días que terminaron los juegos. Para mí tendría que haber continuado un poco más, pero bueno, esto también en Japón la jerarquía es muy importante, entonces nos bajaron de arriba de que a los 2 días que terminaban los juegos se publicaba esta pieza final y se cerraba la comunicación en redes sociales. Por eso, hoy las redes sociales no tienen, siguen vigentes, visibles, pero sin nueva comunicación, sin nuevos contenidos. Claro, el Instagram y el Facebook se van a, a vincular con la cuenta del Comité Olímpico Internacional, es decir, en un tiempo dejarán de existir, pero las cuentas de Twitter, por ejemplo, o YouTube y otras redes sociales van a seguir vivas, pero sin actividad. Bien. Acá nos preguntan en el chat, Juan Manuel Oliviero, ¿quién fue tu soporte para que te mantengas allá ese año de incertidumbre? ¿Qué El hiciste soporte en ese emocional. soporte? Creo que viene dirigida ahí la pregunta. ¿Qué hiciste? O Juan Manuel, me podés aclarar si querés en el chat de nuevo. ¿Qué hiciste en ese tiempo que no había nada programado ni certero? Seguían trabajando con algunas cosas, pero estaba bastante apagado el motor, ¿no es cierto? Sí, a nivel del soporte de trabajo fueron la decisión del comité de mantener al equipo, porque en definitiva no tenía sentido, porque imagínate, mandás de vuelta a la mayoría de la gente que ya se adaptó a Japón, que ya está viviendo acá, que ya le pagaste cierta plata de pasaje y que los ayudaste a tener su departamento y demás. Entonces, esa gente en algún momento la vas a necesitar. Entonces no tiene sentido mandarlos de vuelta para después volver a contratarlos, porque te termina saliendo más caro. Entonces, la verdad que tenía sentido que nos siguieran contratando, y después en cuanto al soporte emocional fueron más que nada los amigos que hice allá. Cuando capaz suena como una frase hecha, una frase muy de Instagram, pero realmente cuando vos estás en el exterior y más en un país tan diferente como lo es Japón por el idioma y por un montón de razones que se imaginarán, es el otro lado del mundo, los amigos terminan siendo tu familia. Y yo por suerte en ese tiempo logré vincularme mucho más con amigos y con la experiencia en Japón, y este grupo de amigos muy diverso, éramos como 13 14 de 8 países diferentes y demás, terminó siendo mi familia y mi soporte en Japón como para pasarla bien y que la pandemia no te coma la cabeza. Después, en cuanto a qué contenido publicábamos en ese tiempo, empezamos a entender también más a nuestra audiencia. A mí más que nada me tocaba el Instagram y la cuenta en español. El Instagram era como más una comunicación más tranquila y más de las cosas institucionales, pero en la de español teníamos más libertad. Y lo que entendimos que, por lo menos en las cuentas de Juegos Olímpicos o de Tokio 2020 en español, había mucho del orgullo nacional. Bueno, tocar la fibra emocional de cada país a través de un atleta, a través de un momento, y explotábamos mucho eso. Sería como mucho el tribuneo, pero bueno, tocar el nacionalismo,
ese orgullo nacional a través de todos los países. Entonces me acuerdo que al final del año hicimos como una movida épica de buscar el archivo. Nosotros teníamos acceso a todo el archivo de la historia de los Juegos Olímpicos, entonces buscamos el archivo de los mejores momentos de cada país de habla hispana. Entonces buscábamos todas las medallas de Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Hicimos un video de 5 minutos, entonces esos videos tenían mucha fuerza porque cualquier argentino que le gusta el deporte se siente orgulloso de ver los mayores logros, y entonces tenía muy buena interacción. Así que esa fue una de las cosas, pero principalmente enfocarnos en la resiliencia de los atletas y en el orgullo nacional de cada país. ¿En qué momento, ya confirmados los Juegos este año, a principio de año, ya confirmados los Juegos, en qué momento, o si hubo un momento, sentiste más presión por el trabajo? Momento que a lo mejor había mucha presión de tiempos, de volumen de trabajo, y no estabas disfrutando como querías. Sí, hubo dos momentos. Uno en la previa, que yo estaba viajando mucho por Japón, por el Tour de la Antorcha, entonces realmente me levantaba muy temprano para poder llegar a los lugares. No sé, me levantaba a las 5 de la mañana para tomarme un tren bala, llegar a las 7 a un lugar, estar todo el día trabajando, dormir una noche, tac, otro día, después volvía, tenía que planificar los Juegos Olímpicos, reuniones, y después otro viaje, y entre medio me tocó una mudanza, me mudé de un departamento a otro, que parece una tontería, pero la verdad que es un estrés muy grande, me mudé con amigos, entonces también la adaptación, fue un combo eso en mayo tremendo, que la verdad dije, no sé cómo vamos a llegar a organizar todo, porque la verdad estaba sobrepasado, pero bueno, no sé cómo se llegó. Pero el segundo momento que fue mucho más puntual fue en el día, creo que 4 de los Juegos Olímpicos. Me pasó que en la ceremonia de apertura, ese momento de mayor presión, y bueno, ahí pasó una situación muy, muy particular. Uno de mis compañeros le agarró un ataque de pánico en el medio de la ceremonia de apertura. Y era una de las personas más importantes dentro del equipo y que realmente me ayudaba mucho a mí. Y bueno, esa situación me tocaba manejarla a mí, entonces yo agarré y le dije, obviamente no trabajas más, saqué en ese día, saqué a otro compañero del equipo que también era importante y le dije, ustedes se van de la oficina, afuera, no sé, a tomar aire, lo que sea, y no volvés hasta que todo termine. Porque yo sabía que lo más importante era la salud mental de él y que estuviera bien, no solo para volver eventualmente a trabajar, sino para su vida. Y ahí me quedó, bueno, un muerto gigante, entonces yo tenía bueno, hacer malabares, salió todo bien, pero después al otro día venía el primer día de competencia, que como les dije es el peor día. Y le dije, ese día vos no trabajás. Él quería, obviamente, y le dije, no, vos no trabajás, esa computadora, y le dije, no venís. Porque realmente yo estaba preocupado. Pero bueno, en ese momento me pasó, bueno, salió todo bien, igual el primer día vamos, salió todo bien, segundo todo bien, después vuelve, pero de a poquito, bla, bla. Y llegó el cuarto día y yo soy fanático del tenis de toda la vida y logro ir a la primera sede a ver a Djokovic. Bueno, Novak Djokovic, él estaba buscando ganar la medalla de oro para, bueno, terminar y poder hacer el Grand Slam, ganando el US Open después. Bueno, toda una historia hermosa y ver a Djokovic en plenitud y verlo jugar en vivo. Entonces yo estaba, bueno, genial, es un sueño esto para mí. Y voy a verlo y estaba tan sobrepasado de trabajo que no lo puedo disfrutar. Y ahí también está la capacidad de decir, bueno, de poder recalcular y poder replanificar. Y agarré y dije, la siguiente mañana, bueno, ese día terminé, y dije, hoy me tomo la mañana libre, que se prenda fuego todo, pero yo no puede ser que no esté disfrutando de esto. Entonces me tomé ahí, me tomé unos mates, dormí un poco más, que necesitaba dormir, hablé con mi familia, y viste, bajé un poco las ideas, y ahí dije, listo, ya está, estoy renovado, y empecé a disfrutar todo más y también a manejar un poco más los tiempos. Y creo que ese fue el momento más duro, pero de eso aprendés también y es cuando vas madurando a nivel profesional de entender las prioridades y de entender cómo también manejar vos la presión y cuándo frenar un poco la pelota. Bien. Vos hablabas de equipo y nombraste que eran varios equipos, que algunos rendían más, otros menos, tenían problemas, algunos más, otros menos, obviamente, en la vorágine del trabajo, así como a ustedes les pasó ese día de la ceremonia inaugural, a vos te pasó en el cuarto día, lo sube y baja. Ahora,
en esos 5 que hablabas vos, ¿qué se puede hacer? Yo me quedé picando con eso. Digo, si todos pensaran como vos, con esos 5 minutos nadie le podría pasar nada. Digo, y otra cosa, si eliminás a 2 de tu equipo y al otro día te tomás la mañana vos, ¿cuántos equipos y cuánta gente está trabajando que no se note la ausencia? Así como vos decías, no se notan esos 5 minutos. ¿Y la ausencia de la gente tampoco se nota? Ahí está también la estructura de cada equipo. Yo sabía que si esa mañana que me tomé, la cubría otra persona. O yo ya lo había planificado el día anterior y ya había dejado todo programado hasta la 1, 2 del mediodía. Entonces yo ya sabía que ahí está también lo que te decía, la planificación te salva, porque yo ya tenía programado todo hasta la 1, 2 de la tarde. Lo básico. Después si pasaba algo excepcional, que iba a romper internet y yo no lo sacaba, bueno, está bien, es una lástima, pero a la vez yo Improvisación. estoy cubierto. Improvisación. La improvisación. Ahí entra la otra parte, improvisación. Bueno, yo sabía que tomándome esa mañana libre, la improvisación no iba a estar. Bueno, pero lo básico iba a estar. Era más importante que yo me recuperara a seguir tirando y tirando, tirando. Entonces, después cada equipo depende de cuán preparado cada equipo está. Y nosotros, yo desde de mi parte de coordinador, yo le bajaba una estructura. Después está en cada equipo del sacrificio que le pone la planificación local, el sacrificio que le pone al día a día y ya va un poco en la pasión que cada uno tenga. Y también en la complicación de cada cuenta. Yo la cuenta en español era muy complicada, pero eran 20 y pico de idiomas. Después la cuenta en inglés era más complicada porque eran todo, incluye a todos. Después la cuenta en francés era más fácil, la cuenta coreana era mucho más fácil y la cuenta china era un quilombo porque China ganó millones de medallas y los chinos están re locos, entonces quieren un montón de cosas constantemente. Entonces cada idioma también tiene sus complicaciones y conocer a tu audiencia y conocer dónde publicar, qué lenguaje y de qué manera localizarlo era interesante. Nosotros lo que hicimos interesante en la cuenta en español, y creo que fue lo que más funcionó, fue utilizar jergas de cada país. Entonces, cuando felicitábamos, ponerle a un colombiano, entonces usábamos grande, parce, o usábamos la jerga de ponerle, no sé, un cordobés, no íbamos a usar culiado, pero bueno, hoy festejás con un Fernet, ponele, si había un medallista cordobés. Si había un medallista santafesino, Y bueno, te tomas un liso. ahora te podés tomar Un liso. un liso, ahora te podés tomar un liso. Medalla y liso, no sé. Entonces, esas pequeñas cosas hacen sentir a la audiencia que son parte, que no es un comunicado normal, que realmente se esforzó el que está del otro lado por encontrar un vínculo y eso obviamente genera más interacción. Y esa creo que fue el diferencial que tuvo la cuenta de español por el cual funcionó también. Fantástico, está bueno eso, ¿no? Está bueno. Otra de las preguntas, ¿cuál fue el evento que más te sorprendió y el que más te decepcionó? ¿Qué más me sorprendió? En los Juegos Olímpicos, imagino. Me gustó mucho, bueno, la gimnasia artística, yo nunca había visto en vivo, y bueno, es impresionante lo que hacen, caminar en la viga, las vueltas que dan. Vi lo poquito que compitió Simone Biles, la pude ver, así que fue muy, muy impresionante eso. Y después el que más me decepcionó, esa es difícil, porque yo siempre capaz no me sorprende tanto el deporte, pero me cuelgo viendo de qué manera se prepara el atleta, la concentración. Por ejemplo, en la natación a mí la verdad no me llamó mucho porque lo ves muy de lejos, entonces como que te perdés mucho de la acción, pero ponele, veía la preparación de los clavadistas mientras estaba pasando la natación, entonces estaban ahí practicando. Y después, Kyle Dressel, que fue una de las grandes figuras, un americano que nada, un crack total, que ganó 5 medallas de oro, terminaba y se iba a la pileta de clavados a seguir nadando. Y como que tenía un momento, estaba la música y él tenía un momento, como se notaba, de relajación de los músculos, de su cabeza, y a los 5 minutos volvía a competir. Entonces, si capaz el deporte no me atraía tanto, había otras cosas alrededor del funcionamiento, de la sede y demás, que en definitiva me terminaban llamando la atención. Así que creo que ninguno me decepcionó. O sea, el detrás, siempre hay algo. Lo que te atraía era el detrás de escena del deportista en sí. También, claro, a mí yo siempre me quedo mucho con eso, con los detalles, por cómo
no sé, el voluntario hace la fila perfecta, simétrica, para traer un canastito que lo pone en una posición y después el atleta va ahí. Entonces hay un montón de cosas de funcionamiento alrededor de la competencia que solo podés ver si estás en la sede y no lo ves cuando estás en la tele, que es impresionante cómo el atleta cuando llega con todo encapuchado en la natación y con su auricular y los movimientos que hace para concentrarse, no sé, yo me quedaba también con otras cosas más allá de la competencia. Pero ese soy Claro. yo, que soy medio raro. Lo que pasa es que no es lo mismo la visión que puede llegar a tener o la experiencia que puede llegar a tener una persona del público que ingresa a las gradas a los accesos que ustedes tenían como comunicadores del evento. No, pero no tenía accesos muy especiales. Yo estaba en la tribuna de prensa por el COVID, era muy limitado los accesos que teníamos, entonces simplemente era la tribuna de prensa y un escritorio, y probablemente hasta el espectador que estuviese una bandeja más abajo tendría mejor acceso. Así que no, ahí no había nada especial. No había beneficios. Bien. Juli, a No, ver, fue complicado. bueno, estamos a 10 minutos, tampoco te quiero demorar. ¿Qué estaría haciendo Julián Polo un sábado a las 8:49 de la mañana en Tokio? Un sábado, 8:40, durmiendo, olvídate, recontra durmiendo. Bueno, porque yo ¿Está recuerdo loco? que un día te despertamos temprano, a las 8 de la noche, porque era 8 de la mañana del sábado. Pero me levanté por vos, Lucho. Si no, no me levanto. No, yo no soy una persona de la mañana. Me cuesta, mi cabeza anda 2 por hora a la mañana. A la noche, a esta hora, estoy ahí a pleno. Pero no, si no tenía que trabajar, obviamente estaba durmiendo. Y si no, muchas veces me tocaba trabajar, iba a cubrir algún evento. eh, Tampoco me levantaba tan tarde, sino mates. Siempre, cuando estás afuera, también el mate o algo de tu comida, por lo menos era lo que a mí me acercaba a mi país y te hace sentir un poco más en casa, a pesar de que estaba feliz y demás, siempre uno extraña lo suyo y el mate, no sé, el dulce de leche o alguna comida en especial era lo que te unía. Así que si no estaba durmiendo, me estaba tomando unos mates, Perfecto, pero perfecto probablemente como dormía. se debe. ¿Qué hay en el futuro? La vara está alta, pará, vamos a empezar por ahí. La vara en esto específicamente, en redes, en comunicación de un evento deportivo, el evento más grande del mundo, por lejos, dejaste la vara bastante alta en tu biografía. Después de esto, ¿qué hay? ¿Hay un nuevo desafío similar a este? ¿Hay otros proyectos para estos 4 años? ¿Pensás que te pueden llegar a volver a llamar por tu experiencia para los próximos Juegos en París? Creo que también yo tengo 27, soy joven, obvio, pero también estoy entrando en una edad que es importante el camino, por lo menos lo que yo creo, el camino que querés elegir a nivel profesional, porque estás en una edad de que, no sé, elegís otro ciclo olímpico, hacer lo mismo, bueno, terminás con 30 años, ya la energía no es la misma, eh, eh, también sos joven, obvio, no es que tenés ningún impedimento. Pero yo creo que estoy en un momento clave de elegir lo que realmente me apasiona. A mí los Juegos Olímpicos me apasionan y las redes es algo que me gusta, pero creo que lo que realmente me apasiona a mí es contar historias. Obvio que puedes contarla a través de documentales, a través de las redes sociales, pero también después de la experiencia como presentador, como host, creo que eso me gustó mucho. Yo también estudié locución, además de periodismo deportivo, y es algo que me gustaría probar. Creo que la televisión argentina deportiva es donde tengo un poco más de contacto, tampoco tengo muchos, así que capaz va más por ese lado y alejarme un poquito del manejo de redes de esta manera, que también es muy cansador y muy exigente por ese lado. No quiere decir que lo otro también, pero que te quema mucho. Y así que bueno, creo que encararía más para ese lado, por lo menos intentaría, y oportunidades creo que afuera también las hay, pero creo que también es un poco seguir tus sueños, seguir lo que hoy son tus sueños, que pueden cambiar y que probablemente cambien, e intentarlo. Yo creo que siempre la clave es prepararte,
al 100%. Yo no sé, para esta charla, que para mí obvio era importante, no sé, yo calenté la voz, no sé, tengo ahí el aro de luz, chequeé el internet, salió como bueno, salió mal, perdón. Pero bueno, yo lo chequeé y estar preparado me parece importante para cualquier situación. Entonces creo que hoy estoy preparado para lo que me toca y después es intentarlo y también estar preparado para el error, preparado para que salga mal y para reinventarte. Hoy es para donde creo que quiero encarar y sé que es el camino que capaz menos seguro, porque yo creo que si seguiría por las redes y por todo eso, por los contactos y la experiencia, creo que podría conseguir algún laburo, probablemente afuera y demás, pero creo que hoy lo que me mueve es eso y yo siempre funciono con la motivación. Cuando estoy motivado, tengo más energía, estoy más contento y en definitiva es eso. ¿Y Así que veremos. te gustaría hacer entrevistas para contar historias de deportistas o de ex deportistas? ¿Te gustaría contar esa historia a través de entrevistas o te gustaría narrar historias? No, a mí me interesan mucho los documentales, es algo que me mueve mucho y también me gustaría probar en la tele, ya sea entrevistas, presentador, bueno, lo que sea, hasta que encuentre también mi espacio y donde me siento cómodo, pero creo que es algo que hoy tengo ganas de probar. Excelente. Después, bueno, veremos si me gusta, si sale principalmente, y si me gusta después, pero creo que es donde hoy quiero probar. Excelente. Mirá cómo nos despiden. ¿Viste la Mirá, musiquita? Qué incómoda con que es la música. musiquita. Cuando te ponen la musiquita que sabés que te tenés que. Te quieren Sí, cortar. Te quieren cortar. Mire, a ver, permiso, que entré en pantalla aquí, que entré en la charla, en la conversación. Creo, Julián, que justamente este cierre no fue casual en toda esta organización de Luis, porque uno de los motivos principales de Yes Week es educar, motivar e inspirar. Y justamente todo este trabajo que estás haciendo y todo lo que contaste, creo que es una clave especial para cualquier estudiante. Sentirse motivado, educarse constantemente y, bueno, inspirado, ¿no? E inspirarse, y vos sos un gran ejemplo también a tu corta edad, 27 años, y no te hagas el viejo, por favor, porque se puede cortar todo acá, ¿eh? Un botón y desapareces. Pero bueno, gracias por la invitación y sí, creo que es muy importante para todos, más que nada cuando están empezando, que no sientan que están lejos o demás. Para mí es tomarse todo con mucho compromiso, a pesar de que sea un blog, a pesar de que sea un medio local chiquito, una radio, lo que sea, prepararse como si fuese para el lugar más importante o para el lugar donde realmente aspiran. Estar preparado y ser profesional en cualquier situación, eso es innegociable para mí. Y eso los va a llevar a que en algún momento alguien vea, che, mirá qué bien lo que está haciendo este pibe, mirá con cuánta pasión le pone, cuánto profesionalismo, a pesar de que te estés equivocando, pues estás aprendiendo, es normal. Y eso en algún momento te va a ir abriendo puertas y también buscársela. En el periodismo argentino es muy difícil que alguien diga, bueno, te recibiste, te voy ahora con el título. No, te tenés que ir moviendo, te tenés que preparar constantemente, hacerlo con mucho profesionalismo. Y yo creo que en algún momento, más rápido o con un poco más de tiempo, si realmente lo sentís y tenés esa pasión, va a terminar pasando. Y también estar preparado a improvisar y adaptarse. Juli, bueno, lo quiero despedir, Sí. Diana. Lo quiero despedir a Juli para que se vaya a dormir. ¿Ese es un fondo o es una pieza de verdad? No, es mi habitación, es mi habitación. Listo. De ahí, Ahí tengo cortás acá y a dormir. Y a dormir. Ahí, De sí, ahí le doy en reversa a la silla, y caigo ahí en la cama. Exactamente. Juli, te quiero agradecer un montón tu predisposición. Te molesté cuando estabas allá, te molesté cuando estabas de vacaciones en Japón, te molesté esta semana cuando recién había llegado, que estaban entrando tus amigos justo cuando te escribí. Así que, bueno, fantástico otra vez. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu predisposición. Gigante tu laburo y, bueno, y te queremos pronto de nuevo acá por Santa Fe para hacer por un laburo o para venir a tomarte un liso. Dale, invítame al Cerreducto, Lucho, eso es lo más importante. Dale. Juli, muchas gracias, nos vemos pronto. Bueno, gracias a todos y gracias de vuelta por la invitación. Un placer cuando lo necesiten. Y como siempre,
Mis redes creo que, no sé si la saben, pero cualquier cosa me pueden escribir en mi Instagram es Juli Polo, así que cualquier duda, no sé, lo que necesiten me pueden mandar un mensaje y estamos en contacto. Gracias, Juli. Un beso. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Lucho, qué lujo. Tremendo lo de Julián, tremendo. Tiene ganas de dormir. Él le pone muchas ganas, le pone muchas pilas. Pero me imagino que debe estar cansado. Además, después se tomó unas vacaciones también. Estuvo haciendo turismo, allá un poquito para relajarse después del trabajo. Pero sí, me imagino que... Yo le pregunté lo último porque me imagino que él está con intenciones de hacer varias cosas, porque siempre fue súper emprendedor desde que terminó su carrera y aún cuando todavía estaba estudiando. Lo conocimos haciendo para América Sport, para un programa de tenis. Vino a hacer unas imágenes, a probar, trajo su equipamiento y demás. Fue un apasionado siempre del trabajo, de equiparse, de aprender. Aprendió muy bien inglés, aprendió algo de japonés, aunque no lo admite, pero sabe algo de japonés. Y yo sé que va a estar pensando en cosas importantes, obviamente, empezar a hacer alguna experiencia nueva, pero siempre pensando en lograr algo importante. Así que bueno, un lujo. Y bueno, llegamos al final de esta semana. Sí, y como coordinador de todo este evento, déjame felicitarte, por favor, porque también el laburo que has hecho fue enorme, de estar aquí, de estar en el Yes, estar en el estudio de Play, en todos lados, y también, por supuesto, con los chicos que aquí me acompañaron, Javi, Diego. A mí me tocó estar acá, creo que el lado más fácil. Después la coordinación corrió toda por su parte y la verdad que salió todo bien, Diego. Lucho, salieron todas las charlas, salieron todas las comunicaciones, los desafíos de plantear la presencialidad y transmitirlo también por acá. La verdad que increíble todo el trabajo que tiene esta Yes Week. Totalmente, sí. Muchísimas gracias a vos, Dai, que no dudaste un minuto cuando te hice la propuesta de poder venir a conducir el evento. Necesitamos a alguien como vos también para que aporte el profesionalismo, la frescura a la conducción del evento. Y bueno, Javier, Diego, el trabajo desde aquí del estudio y todos los que estuvieron trabajando en mayor o menor medida en el evento, como todos los años, que son un montón. Los otros coordinadores, los alumnos, docentes también involucrados, gente del instituto. Quiero destacar muchísimo la predisposición de Gustavo Reyes, Gustavo Lurachi, Flavia en secretaría, toda gente que trabaja, que no son docentes, no son coordinadores, pero están trabajando a full todo el día en el instituto y que nos dan una mano enorme para resolver un montón de temas, siempre con la mejor predisposición y sin preguntar para qué ni por qué. Así que un agradecimiento enorme para todos ellos, que no se ven y trabajan a la par nuestra todo el día desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, la próxima cita es el viernes 19 del 11 a las 20 horas. Sí. A través del canal de YouTube para el desfile. Ahí te lo dejo presentar a vos y vamos. Bueno, perfecto, los esperamos entonces. Desfile de diseño de indumentaria, viernes 19 de noviembre a partir de las 20. Ya será todo editado, por supuesto, porque se va a grabar antes. Se van a ver cómo desfilan todos en la pasarela y todos los que desfilan van a llevar atuendos que han confeccionado, han diseñado, han pensado alumnos del IES, alumnos de la carrera justamente de diseño de indumentaria. Y a lo largo de toda esta semana también vieron todo el trabajo, todo el proceso, lo que se realiza durante el año, lo que se quiere inspirar también en el alumno, que tenga esa chispa de querer mejorarse día a día. ¿Cómo? A través de estudios. ¿Dónde? En el IES, en todas las carreras, todas, porque vimos materiales de todas las carreras, de las 7 carreras que se estudian aquí en el Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta Yes Week edición 2021. Muy amable, hasta luego.